Hola amigos, que seguimos de confinamiento. Vamos a seguir intentando ir explicando cómo trabajar el tema de Photoshop. Hemos estado viendo primero un poco el revelador RAW. Está vinculado a Photoshop, puesto que es un software, es un plugin que está inserto o vive dentro de Photoshop y que es el proceso previo de revelado fotográfico para luego poder editar las fotos. Quizá teníamos que haber empezado por la configuración de Photoshop, aunque es independiente del manejo del Camera. Como veis, yo ya tengo abierto el software de Photoshop, donde tengo todos los menús de archivo, edición, etcétera, etcétera. Esta es la página inicial, tenéis todo esto que son las últimas fotos que se han abierto, etcétera, etcétera. Pero sí que es importante que configuremos el software para la correcta utilización. Lo primero que vamos a hacer es ver las preferencias que va a tener Photoshop o que yo le voy a poder indicar a Photoshop para su utilización. Las preferencias se encuentran alojadas en los PC, en los sistemas PC en edición, y aquí abajo están las preferencias. En los ordenadores Mac lo tendréis en el logo, en el icono que pone Photoshop, y ahí están las preferencias. Las preferencias, vamos primero a las generales, como bien indica el nombre, son cuáles son las preferencias de utilización de Photoshop que yo le doy. ¿Vale? Aquí veis en las generales, no vamos a tocar nada, que hay unas determinadas casillas activas. Luego, cómo queréis que se vea la interface, cómo queréis que se vea el Photoshop. En este caso yo lo tengo en color gris oscuro, pero podéis trabajar con cualquier tipo de fondo. Los modos de pantalla, etcétera, etcétera. Tú ahí te lo puedes configurar a voluntad. El espacio de trabajo. Por defecto no vamos a tocar muchas de las preferencias que están preestablecidas. Las herramientas. Aquí sí que hay una cosa que es muy chula y que nos hace ir mucho más rápido a la hora de editar Photoshop. A la hora de hacer zoom, aquí tenéis una casilla, yo ya lo tengo activo, que es hacer zoom con la rueda de desplazamiento, con la rueda del ratón, cuando tengamos la foto, ya en pantalla podremos ampliar y disminuir con la rueda de tal forma que esa herramienta o esa posibilidad, esa preferencia junto con la barra espaciadora para poder sacar la mano y poder navegar por la foto nos va a aligerar, nos va a hacer mucho más fácil la edición fotográfica. Esto es bastante interesante, hacer el zoom con la rueda de desplazamiento. El registro de historia, ahora hablaremos de la historia, a ver si la podemos gestionar. ¿Vale? La administración de los archivos, por ejemplo, aquí tenéis lo de guardar la información para que no tengáis problema de que se os cuelgue, etcétera, etcétera. O si se os cuelga que esa imagen esté grabada, le podéis indicar cada cuánto tiempo os graba. Os graba lo que estéis haciendo. El tema de exportación, por defecto, el rendimiento. Aquí cuidado que solemos intentar, veis la RAM que tenéis disponible, el rango ideal en el cual Photoshop se manejaría y dejaría espacio a otras aplicaciones o a otros programas o otras cuestiones que necesitará el ordenador. Y aquí lo que solemos hacer muchas veces es, vale, le voy a poner el tope. Si le ponéis el tope, el ordenador puede que se os muera porque otras cosas que están trabajando en segundo plano necesitan de esa memoria RAM. Aquí es interesante tener RAM suficiente en el ordenador para que se le asigne mucha cantidad al Photoshop, ¿vale? Pero aún así, repito, podríais moverlo, pero corréis el riesgo de que el ordenador se quede colgado porque está necesitando para otras cosas. Y aquí, en los estados de historia, que tenemos 20 por defecto, esto es cuántos pasos memoriza Photoshop de lo que yo estoy haciendo. Es decir, cuando yo pinte sobre una máscara, ya lo veremos, eso es un paso. Si pinto otra vez, 2. Si pinto, etcétera. De tal forma que yo pueda volver atrás hasta 20
acciones anteriores. El problema que tenemos con los estados de historia es que cada uno de esos estados es una foto, es una imagen con todo lo que tiene hecho esa imagen, esa foto, con lo cual nos va ocupando muchísima memoria caché, que se llama. De hecho, aquí la tenéis. Y esto a veces genera que cuando tenemos ordenadores que se nos pueden quedar cortos, se nos quede colgado y nos diga que no hay suficiente memoria caché o suficiente memoria virtual para seguir trabajando. Entonces, todo lo que hayamos hecho seguramente ya no podremos hacer nada, ni guardarlo, ni nada. Está colapsada la memoria. Si tenéis suficiente manejabilidad y nosotros vamos a aprender a trabajar con capas independientes, los estados de historia no van a ser tan necesarios, tanta cantidad por lo menos. Es cierto que si no tenéis problema, porque el equipo que tenéis es relativamente potente, podéis dejar 20 estados de memoria, pero si el ordenador va justo, yo le bajaría los estados de memoria. Pues pondría unos 10 para que no colapsara. Eso lo podéis manejar desde aquí, podéis hacer que vuestra preferencia sea tener menos estados de memoria y menos veces grabada la foto con lo que ello ocupa. Siguiente preferencia son los discos de memoria virtual. Esto, fijaros, mucha gente tenéis un disco duro, llamémoslo C, y otro disco duro dentro del propio ordenador, pues que almacenáis. O trabajáis con discos duros externos. Sería conveniente activarlos, todos los que tengáis. Yo ahora, por ejemplo, aquí tengo el F, que es un lápiz de memoria en el cual yo tengo las fotos, porque lo que está haciendo el ordenador es crear con todo el sistema de discos duros una memoria virtual, es decir, una ampliación, como si así lo dijéramos, de la memoria RAM que tiene el propio ordenador. Esto es muy conveniente, sobre todo si trabajáis linkados, si trabajáis enganchados a varios discos duros. Siempre, una vez los tengáis pinchados, lo activáis en las preferencias para que vaya chupando, digámoslo así, memoria de almacenamiento para crear una memoria virtual a la hora de poder yo manejar imágenes. Esto es un dato bastante interesante a la hora del rendimiento que va a tener Photoshop. Si queréis más discos duros, si no, pues con el disco duro. El tema de cursores es como queréis que se vea el ratoncito cuando estáis pasando un pincel, cuando estáis trabajando en cuanto a herramientas como la pipeta, etcétera, etcétera. Podéis cambiarlo o podéis dejarlo como está. Transparencia y gama. Esto es cómo se va a ver la transparencia en Photoshop, es decir, aquello que no se va a imprimir. Generalmente se ve así, con cuadraditos blancos y grises. Vosotros lo podéis cambiar, ¿de acuerdo? Esta es la visión por defecto. Unidades y reglas. Cuidado que esto muchas veces no lo cambiáis y lo tenéis posicionado en pulgadas o lo tenéis posicionado en otro tipo de unidades. Es muy importante que entendáis que nosotros solemos trabajar en centímetros, podéis ponerlos en centímetros o en milímetros, que el texto trabaja en puntos, cuando dices he puesto una letra tamaño 12 puntos, ¿de acuerdo? La resolución de impresión a 300, la resolución de pantalla a 72. Y luego el tamaño de la columna es si vais a hacer composición o maquetación, que no es lo más idóneo con Photoshop, pero bueno, que sepáis que la anchura de la columna se entiende que es el ancho y el medianil es la separación entre una columna y la siguiente. Lo podéis poner otra vez en las unidades que queráis. Aquí generalmente va por puntos porque se entiende que es para posicionar texto, pero que lo podéis poner como queráis. Podéis poner, voy a trabajar en un folio y quiero que cada columna tenga 5 centímetros, pues ponéis 5 y que la diferencia, el medianil entre una columna y el otro sean 2 centímetros para que haya un hueco. Podéis ponéroslo como queráis. Las guías son elementos que podemos nosotros flotar sin que sean imprimibles para delimitarnos dónde quiero ubicar elementos, ¿vale? Esas guías por defecto son cyan. Luego tengo las guías inteligentes, que son imantadas, que son magentas. Es básicamente para hacerte un posicionamiento, unas marcas, unas indicaciones de dónde quieres poner determinados elementos, sobre todo cuando hacéis imagen o componéis collage o fotomontajes. Los plugins, generalmente si
tuvierais activado el trabajo online, trabajar en la nube, pues los plugins aquí se irían activando y se irían descargando. Aquí por defecto, dejad esto por defecto y no tendréis ningún problema. El texto, como podéis utilizar texto, aunque no es lo más conveniente en Photoshop, puesto que generas al final una imagen, un mapa de bits y no un vector, pero bueno, se puede trabajar con texto. Aquí tenéis las opciones a la hora de trabajar con el texto. Las fuentes recientes, las últimas que has utilizado, te dice que te muestra las 10 últimas, podéis poner más y podéis trabajar con diferentes opciones de motor de texto. Generalmente este está por defecto y es correcto. El tema 3D, sabéis que Photoshop puede generar determinados elementos, incluso podéis descargar los elementos 3D, puede generar iluminación y tal, no es el mejor software para 3D, pero lo hace. Ahí tenéis toda la configuración para el 3D y un tema de previsualización. Vale, es decir, lo que realmente nos ha importado es el zoom en la rueda, ver un poco los estados de memoria, cambiar las unidades a centímetros, pero esto sería conveniente que os lo revisarais. Esto es una de las cuestiones, de las preferencias. Y hay otra cuestión muy importante, que también está en edición, que son los ajustes de color. Por defecto, cuando se ha instalado Photoshop, como es multilenguaje, puede que te haya venido con unos perfiles de color que no son los adecuados. Un perfil de color al final es una representación visual de los colores en pantalla. Si veis que hay unos ajustes, muchas veces os viene un Japan, ¿vale? Un Japan. Es decir, es un perfil, una perfilería de color utilizada en Japón o los USA, los estadounidenses. Por defecto tendríais que poner preimpresión Europa 3, donde te sale que el perfil de RGB, de rojo, verde, azul, de cómo vamos a trabajar nosotros las imágenes, es Adobe RGB, estamos hablando de 32 millones de colores, que el perfil que se utilizaría en CMYK para impresión y otras historias sería el FOGRA 39, y que en escala de grises trabaja con el dot gain 15%, una ganancia del 15%. Normas de gestión de color. Conservar los perfiles incrustados. Muchas veces cuando importamos fotos llevan un perfil incrustado, que nos diga por lo menos qué perfil lleva en CMYK y en gris. Y que me diga, si hay diferencia, si yo traigo una foto y no tiene el perfil, por ejemplo, a RGB, que yo gasto, que me diga, oye, traemos este perfil incrustado, te lo cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, que me pregunte al abrir. Básicamente es poner preimpresión Europa 3 para que tengamos claro la perfilería de color a utilizar. Y esto sería un poco lo que deberíamos hacer antes de ponernos a trabajar con Photoshop. Es decir, tener correctamente las preferencias establecidas en función de del tipo de ordenador que tengo y de determinadas herramientas que pueden agilizar mi trabajo, y luego tener perfectamente perfilado el tema del color para que no tenga problemas. ¿Vale? Ok, seguiremos. Lo siguiente es, vamos a dilucidar cómo abrir archivos. Chao.